Amigos, muy buenas noches. Con el gusto de siempre, saludándolos desde la sintonía de Quiero TV. Espero que estén teniendo excelentes días de descanso. Hoy es lunes 21 de abril del año 2025, el primer día de la semana de Pascua. Seguramente muchos de ustedes, amigos que nos acompañan, siguen de descanso. Para quienes no, para quienes ya es tiempo de trabajar, aquí les tenemos análisis sobre los temas relevantes. Y claro, lo está marcando este día completamente el fallecimiento del Papa Francisco. Pero no comamos ansias. Antes de entrar en materia, me presento, soy su servidor Jonás, les doy la bienvenida a Directo MX. Y rápidamente saludo a quienes están con nosotros en la mesa. Comienzo por mi lado derecho, Eugenia Barajas, directora de La Mendiga Política. Hola Eugenia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Junto a ella está Irán Espinosa de los Monteros, nuestro colaborador y director también, el director de noticias en Radio Fórmula. Hola, Irán. ¿Qué tal, Jonás, compañeros? Buenas noches a usted. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Bueno, el director de reportebaeza.mx, estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Nuestra gerente de internet en Quiero TV, Evelyn Olvera. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. El coordinador editorial del Informador y colaborador constante todos los días aquí en Quiero TV, Mario Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos. Amigos, pues no tengo mucho que agregar. Falleció el Papa Francisco. Habíamos estado muy atentos a su estado de salud, que fue grave hace unas semanas. Salió adelante. De hecho, este domingo 20 de abril estuvo ahí en la Basílica de San Pedro, tuvo una breve actividad y finalmente en la madrugada nos sorprendió su fallecimiento. Vemos un breve video para darles la palabra a mis compañeros. Bueno, habrán notado ustedes que lo presentamos en encuentros con miembros de la clase política, de uno y otro signo. El Papa Francisco fue un hombre eminentemente político, además de líder de la Iglesia. Y no es este el único de sus perfiles. Francisco Jorge Mario Bergoglio en vida fue un hombre que, como Papa, fue primero en varios sentidos. El primero de América, el primer latinoamericano, el primer no europeo. Un Papa que también marcó la línea en términos de impulsar, sobre todo a las mujeres, impulsar reformas dentro de la Iglesia. Un Papa que pues ha dejado una huella en un papado que no ha sido tan breve, pero que muchos creyeron que no iba a durar más de 10 años. Compañeros en la mesa, seguramente tienen ya sus impresiones. Estimado Manuel, me gustaría comenzar por ti porque sabemos que le has seguido la pista también a la Iglesia a lo largo de tu carrera. Gracias, buenas noches. A ver, se muere el Papa Francisco y se cierra un ciclo de la Iglesia. La Iglesia está llena de ciclos y cada de estos ciclos son personales. A diferencia de otras instituciones, aquí sí el papado marca el fin y el principio de una época o de una temporada. En este caso fueron 12 años, un poco polémicos, no tanto como parecía al principio, pero sí se va un Papa Francisco que luchó por tratar de colocar en la agenda pública temas como el divorcio, la comunidad homosexual, diferentes apertura de la mujer a la Iglesia, el aborto, es decir, sí tocó temas fundamentales. Probablemente no los haya resuelto, pero ya dejó abierto ese espacio. Tocará a quien siga, el próximo Papa, a ver si retoma esto o cierran la puerta otra vez. Insisto, yo creo que es un pontificado bueno, muy alejado al anterior, que era mucho más filosófico y de corte espiritual. Pero insisto, y con eso cerraría, la Iglesia es de personas y alguna persona tendrá que estar al frente de la Iglesia Católica. Esperemos que sea para bien de todos. Pues Eugenia, ¿ya habías hecho algún apunte? Adelante, por favor. Sí, a mí me lo recuerdo mucho al Papa, que aparte de los temas polémicos que estuvo manejando durante su pontificado, también fue un Papa que regañó, que causó polémica. Yo recuerdo cuando vino en el 2016 a México a su visita, que fue la única que tuvo aquí en México, se puso a regañar a todos los obispos que había en el país en una reunión que tuvo en Catedral,
en la Ciudad de México. Bueno, creo que en ese entonces todavía era Distrito Federal, no en la Ciudad de México. Y él dijo las siguientes palabras, voy a decirlas textuales, dijo así: si tienen que pelearse, peleense. Si tienen que decirse cosas, díganlas, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios que después van a rezar juntos. Si se pasaron de la raya, vayan a pedirse perdón. O sea, fue una declaración bastante fuerte la que le dio a los obispos, fue un golpe en la mesa para que estuvieran viendo más por los pobres, por la gente que necesita que lo vea la iglesia y no por ellos mismos. Es lo que más recuerdo del Papa Francisco cuando vino a México, y de las polémicas declaraciones también que él ha tenido a lo largo de estos 12 años que duró como Papa en el Vaticano y en el mundo también. A mí me parece que hay una personalidad muy marcada. Bueno, todos tenemos una personalidad muy marcada, ¿no? Pero pues evidentemente hablando de ser un jerarca, vaya, de ser el máximo líder de la Iglesia Católica, dejó como muy clara la definición de cuál sería su estilo mismo, que no abandonó, me parece, durante los 12 años. Si acaso lo fue modulando, aún así seguían las declaraciones que parecían polémicas y que eran, y que luego el Vaticano salía a especificar, ¿no? Bueno, lo que el Papa dijo, y bueno, era más bien una especie como de analizar el discurso específico que mencionaba el Papa cuando hablaba de, justo en particular, las personas de la diversidad sexual. Y ahí, pues ahorita están las redes sociales llenas de videos en diferentes momentos del Papa Francisco, y me encontré con uno muy particular en el que una persona, es una charla con jóvenes, y uno de ellos dice: oye, yo soy una persona no binaria, pero también soy creyente católico. ¿Qué lugar ocupo en la iglesia? Porque parece que estoy fuera, que no se me permite partir de mi propia autoconcepción. Y entonces el Papa Francisco dice que es imposible que la iglesia deje fuera a algún miembro porque todos somos hijos de Dios. Y eran ese tipo de momentos, de detalles, de cercanías que tenía con las personas que me parece que marcaron su papado. Y además también me parece de suma relevancia el recordar cómo es que llega después de una dimisión, llega después de una renuncia que no se daba desde hace décadas, sino es que, según yo, siglos, cuando menos. Siglos, ¿verdad? Siglos, de hecho. Y pues llega en un momento en el que la iglesia está, pues, en una especie de terremoto afrontando eso, y él, de alguna forma, con un ánimo de, pues sí, cambiar, de que se reacomoden las piezas, pero además también una cordialidad que me parece se notaba. Sí, yo también coincido, lo describiría con 3 palabras: cercano, por el hecho de ser latinoamericano. Yo creo que eso también le aportaba que tenía buen sentido del humor, que es la segunda, y revolucionario, ¿no? También un papa sencillo, que vio por los pobres, desde el origen del nombre que eligió, ¿no? de Francisco de Asís. Y este tema de las mujeres que también decías, Jonás, pues fue el primero en que marcó historia, que le dio, digamos, este cargo a Rafaela, ¿cuál es el apellido? Rafaela Petrini, como gobernadora del Vaticano, ¿no? Que también es algo, un hito. Pues sí, bueno, creo que muy concreto, 2 partes. La primera, los adjetivos son muy precisos para el Papa: inteligencia, conciliador, misericordioso, así le llamaban muchos, revolucionario y reformista. Lo reformista creo que hay que remarcarlo porque ahora viene una confrontación entre conservadores y reformistas, y por eso, independientemente de que hay que darle el espacio para el luto correspondiente a la muerte del Papa, evidentemente el tema que viene es quién lo sucederá, y allí yo sí quisiera remarcar que puede haber una continuidad, y para ello son 2 o hasta 3 perfiles. Uno de ellos evidentemente es el secretario de Estado, pero al ser el favorito, dicen que el favorito nunca queda como papa. Entonces yo lo haría a un lado y dejaría 2 perfiles que pueden ser interesantes. Uno de ellos es el filipino, Antonio Tagle, asiático, que podría ser un buen perfil que le dé continuidad a las políticas de Francisco. Y por otra parte, aunque no es conservador, pero sí es africano, estaría Ambongo,
quien es uno de los que también están en la lista de los aspirantes o de los más fuertes como candidatos a suceder a Francisco. Pues amigos, estoy seguro que seguiremos platicando del tema. Queda mucho, por lo menos un mes antes de que veamos la sucesión papal y seguramente en Directo MX abordaremos cómo se desarrollan las cosas. Es tiempo de que hagamos una primera pausa. Yo les quiero decir que evidentemente no agotamos el tema, ni siquiera nos aproximamos. Lo que sí me parece, y esto ya lo digo a título personal, es un hombre que sí dejó una huella profunda, establece una serie de puntos muy precisos. Coincido con mi amigo Manuel Baeza, abrió la puerta en temas que eran prohibidísimos. No lo solucionó, pero ahí está la puerta abierta y el futuro sigue su marcha. Pueden escuchar lo que estamos opinando también en Directo MX por la vía del podcast. Enseguida, después de una breve pausa, tenemos aquí una entrevista muy interesante. Nos acompaña en Directo MX el secretario de Salud del Gobierno del Estado y hay que hablar de los temas relevantes en materia de vacunas y de posibles epidemias. Volvemos. Pues ya estamos de regreso y seguimos esta noche aquí en Directo MX, después de haber abordado este evento que marca la agenda mundial, la muerte de Francisco Jorge Mario Bergoglio. Y como les decía hace unos momentos, seguiremos abordando el tema, porque ni siquiera lo alcanzamos a tocar en la superficie, pero hay días por delante y más programas de Directo MX. Esta noche, con mucho gusto, como les anticipaba, nos acompaña el secretario de Salud del Gobierno del Estado, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonás. Qué gusto saludarles a todas, a todos. Es un placer estar en el programa. Para nosotros también una oportunidad, doctor, porque sabemos de lo apretada de su agenda y de que siempre hay temas pendientes por resolver en materia de salud. Si nos permite, antes de darle la palabra y a manera de una costumbre que tenemos en Directo MX, vemos un breve video donde justamente usted lleva la palabra. Este mosquito transmisor de la enfermedad llamado Aedes aegypti se reproduce precisamente en esos espacios. La hembra deposita huevecillos que se adhieren a las paredes de estos recipientes y luego con el contacto de la humedad, que se da principalmente en tiempo de precipitaciones pluviales, este huevecillo empieza a convertirse en una larva y después en el mosco adulto transmisor de la enfermedad. Es la época vacacional, hombre, uno quisiera andar de short y demás, pero sí, cubrir lo más posible la superficie corporal y claro, el uso de repelentes. Bueno, pues ahí un breve video. Recientemente estuvo con nosotros, doctor, aquí en el estudio, con Iram Espinosa, con Marilyn Sicilia. Hablaban del dengue. Nos fue mal en el año 2024 en temas de dengue. Yo quisiera darle la palabra, preguntándole nuevamente si nos actualiza sobre temas de dengue. Nos espera otro año igual de difícil. Y recientemente, además, se da esta preocupación de que hay muchos contagios de sarampión, aunque está sucediendo en el norte del país. Usted nos dirá. Muchas gracias, Jonás. Pues efectivamente el dengue es uno de los temas que nos preocupa en el estado de Jalisco en el año 2024. Jalisco cerró con aproximadamente 20,000 casos y llegó al primer lugar en cuanto al número neto entre las 32 entidades federativas. Hablando del número de casos por cada 100,000 habitantes, que es la manera de identificar correctamente el impacto epidemiológico de una enfermedad, Jalisco ocupó el tercer lugar. Sin embargo, no es algo que deba tranquilizar, al contrario, me parece que es fundamental trabajar intensamente durante este 2025 para que la tendencia que tuvimos en el 24 no se repita. En este momento, sí, la situación sigue siendo preocupante. En la última semana epidemiológica tuvimos 21 casos en el estado de Jalisco y alcanzamos un total de 557 casos en lo que va del 2025. Ahí el trabajo que realizamos las autoridades sanitarias debe ir acompañado de un trabajo intenso de parte de la comunidad, porque tal como lo veíamos en el video hace un momento, el descacharrizar, el tener
limpio de cacharros nuestras azoteas, nuestros patios, etcétera, son las medidas más importantes para lograr reducir el impacto epidemiológico que puede tener el dengue en este 2025. De ahí la petición que hacemos a la sociedad para que nos ayuden. Todos de forma conjunta podemos reducir mucho y bajar el impacto que tuvo en el 2024 durante este 2025. ¿Cómo era el refrán o la frase que decía que voltea, limpia, tira? Elimina cacharros. Ajá, no. Limpia aquellos recipientes que han acumulado agua, porque los huevecillos pueden quedar Pero lo cantaban, adheridos. o sea, en el anuncio, ¿cómo era? Bueno, no lo pienso cantar, pero era así. Elimina, limpia, voltea y tapa. Porque frecuentemente en nuestro hogar tenemos aljibes, tenemos cisternas que no tienen la tapa, y esa situación es uno de los elementos que frecuentemente propician la reproducción del mosco transmisor de la enfermedad. Las corcholatas y las taparroscas Incluso, también, efectivamente, por ese motivo, también nosotros hemos implementado lo que se conoce como la Red de Municipios por la Salud. Ya fue instalado en donde participan los 125 municipios en el estado de Jalisco, con el propósito de que las tareas de limpieza de espacios públicos, el eliminar llantas que están frecuentemente abandonadas en la vía pública, etcétera, todo eso nos va a ayudar a reducir el impacto que ha tenido el dengue en el estado de Jalisco. Señores, ¿algo más? Porque también nos quedaba la inquietud, doctor, del sarampión. Así es. Hay una suerte de mensaje nacional de que el asunto está grave. Yo no sé si sea para tanto. Bueno, el asunto es preocupante porque México no había tenido tantos casos de sarampión en la última década, y en la actualidad estamos teniendo alrededor de 450 casos, de los cuales la mayoría, el 95%, son en el estado de Chihuahua, pero ya existe sarampión incluso en el estado de Zacatecas. Y el sarampión es una enfermedad infecciosa que se puede transmitir por la vía respiratoria. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? A nivel mundial se identificaron alrededor de 1.600 casos por la Organización Mundial de la Salud, la mayor parte de ellos en Canadá y en los Estados Unidos, y se presentaron predominantemente en personas no vacunadas contra la enfermedad. Lo que nos preocupa es los grupos antivacunas, pero también nos preocupa mucho el hecho de que al transmitirse por vía respiratoria, el número de casos que está reportando México, país, se puede incrementar en poco tiempo y podemos estar frente a un brote epidemiológico. La mayor parte de los casos de sarampión que se han reportado en México son en el grupo de edad entre 25 y 44 años de edad, lejos de lo que podríamos pensar de que, tratándose de una enfermedad predominantemente en la infancia, en la niñez, está afectando a población de una edad intermedia. ¿Esto qué sugiere? Que probablemente es un grupo que no se vacunó en la infancia, y por lo tanto ahí hay una tarea pendiente, y la invitación es a la población para que revisen cartillas de vacunación. Y por cierto, esto lo ligo con otro comentario. A partir del día 26 de abril vamos a arrancar con la campaña nacional de vacunación en todo el país, lógico, y es del 26 de abril al 3 de mayo. Y una de las vacunas que vamos a estar aplicando con mayor énfasis es precisamente la vacuna de sarampión, rubiola, paperas, o de sarampión, rubiola, dependiendo del grupo de edad, y creemos que eso nos va a permitir reducir el riesgo de que el sarampión prolifere más en el país. Y bueno, para el caso del estado de Jalisco no tenemos ningún caso reportado por el momento, y esperemos no tener ninguno, y que la vacunación nos permita tener pues la prevención de la enfermedad. Secretario, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no tengo certeza, si no tengo claro si fui vacunado o no de niño? Mi madre a lo mejor no recuerda, o pues ya murió, qué sé yo, alguien que me pueda dar esa referencia.
podría yo acudir y vacunarme aunque ya tengo una previa. Eso por un lado, y por el otro, ¿a qué atribuyen como especialistas en la salud este crecimiento que se ha venido dando de los grupos antivacunas? O sea, ¿cuál es el asunto detrás? Bueno, probablemente influyó un poco el tema de COVID. Ustedes recordarán que cuando el COVID, en los primeros 10 meses no tuvimos un biológico. A partir del mes 11 de haber iniciado la pandemia, surge ya la vacuna CanSino y posteriormente la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Sin embargo, había de parte de la población todavía mucha incertidumbre sobre la seguridad de estos biológicos que habían surgido en tiempo récord. Las personas en el mundo decían, realmente se trata de una vacuna con un alto nivel de eficacia y de seguridad. Y luego empezaron a surgir muchos comentarios frecuentemente infundados respecto de eventos adversos graves que podrían estarse presentando con la vacuna anti-COVID, y es posible que eso, de forma conjunta con una reducción en la cobertura de vacunación universal que ocurrió durante el periodo de la pandemia, haya generado tanto grupos antivacunas, pero de igual manera el haber tenido esa reducción de cobertura universal puede ser que esté influyendo no solamente con respecto a sarampión, sino de igual manera con respecto a tosferina. También hay un incremento en el número de casos de tosferina a nivel mundial y México en este momento no es la excepción. Oiga, Doc, yo tengo unas dudas. ¿Cómo diferenciar o cómo saber, como dice Irán, si de jóvenes o de niños nos vacunaron contra el sarampión o contra la varicela, ¿no? Porque casi eran los mismos síntomas, no eran los granitos en la cara, entonces los papás o las mamás no sabían diferenciar entre una cosa y otra, a lo mejor nos vacunaban para una cosa y no para la otra. Esa sería una. Y la segunda, yo recuerdo que hace tiempo había campañas de vacunación casa por casa. No sé si eso lo van a instalar otra vez, se va a confiar en los que puedan ir de casa por casa para vacunar y buscar a los niños, sobre todo de mamás que a lo mejor no tienen mucho tiempo de llevarlos a los niños a vacunar. En este momento no está previsto hacer vacunación casa por casa. Ese tipo de estrategias se llevan a cabo en condiciones muy especiales cuando se trata de un brote epidemiológico muy intenso. En este momento lo que sí vamos a tener es en prácticamente todos los centros de salud, todos los hospitales, tanto de la Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, la vacuna disponible y posiblemente en muchos lugares públicos, pero casa por casa no está previsto como tal. Número uno. Número dos, y aquí retomo una de las preguntas que me hacías, Irán, sobre cómo diferenciar entre enfermedades que se presentan en la infancia y que conocemos como exantemáticas. Las que más se parecen son sarampión y rubiola, más que varicela. Y lo más probable es que las personas que tienen más de 45 años de edad no tuvieron vacunación contra varicela, porque la varicela es una enfermedad que tuvo un biológico o una vacuna útil prácticamente a partir de 1991-92, y es una vacuna que no es parte del esquema universal. Me refiero a varicela, pero contra sarampión hay vacuna, contra rubéola hay vacuna, contra paperas hay vacuna, y es de hecho una vacuna triple viral, sarampión, rubéola, paperas. Y también existe vacunación contra difteria, tosferina, tétanos, contra otra bacteria que se llama Haemophilus influenza y contra otra bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. Este grupo de vacunas serán las que estemos aplicando durante la Semana Nacional de Vacunación, y también en el grupo de edad de menos de un año está incluida la vacunación contra la hepatitis B y contra tuberculosis. Son
el grupo de vacunas que se estarán aplicando durante esta semana ¿Y de hay vacunación. efectos secundarios, Doc? Porque ya ven que muchas veces no los quieren vacunar, que porque la fiebre, que porque el dolor de cuerpo y que los niños se enferman más. Los efectos secundarios ocurren hasta en el 30% de las personas que reciben alguna vacuna. Esto independientemente del grupo de edad, pero son efectos secundarios leves, como en el caso de los niños, un poco de temperatura, en el caso de los adultos, dolor de músculos, dolor corporal, que habitualmente son transitorios y que en muy poco tiempo se resuelven incluso con solamente reposo. Se presenta un caso grave de efectos secundarios solo en 1 de cada 1.000.000 de personas que reciben alguno de estos biológicos, para que esté tranquila la población. Secretario, y con respecto a lo del COVID, ahorita que lo menciona, ¿sigue siendo una preocupación o digamos ya es una enfermedad estacional como se preveía? ¿También recomienda a la gente que se siga vacunando este año contra el COVID? Fíjate, Evelyn, te doy los números de Jalisco con respecto a COVID. Por ejemplo, tuvimos solamente 15 casos nuevos en la última semana epidemiológica, la semana número 15, para un total de casos confirmados de 55. O sea, COVID, afortunadamente, ni siquiera en la época de enfermedad respiratoria fue un problema importante, no para el estado de Jalisco, de tal manera que en estos momentos consideramos que no debe llevarnos a una mayor preocupación. Claro que las medidas que aprendimos durante la pandemia las debemos seguir manteniendo, sobre todo el uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, cuando tenemos un síntoma respiratorio, porque estas son medidas que nos protegen no solo contra el COVID, sino contra otras muchas enfermedades respiratorias. Pero esto lo comento porque realmente COVID, afortunadamente en esta época de enfermedad respiratoria no nos representó un problema importante. Y en relación a la vacuna que existe en este momento en el sector público es la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa, y también existe vacuna cubana Abdala. Quienes no recibieron vacunación en ningún momento a lo largo de la pandemia de COVID-19 podrían beneficiarse de este biológico. No son los mejores, en mi opinión. Son biológicos que se desarrollaron al inicio de la pandemia. El virus cambió mucho, el virus evolucionó, hay muchísimas mutaciones, ahora hay otros subtipos del virus, pero bueno, es la vacuna que está disponible y es preferible sí tener una protección, quien no la recibió, a no tener ninguna vacuna y que pueden llegar a presentar algún cuadro de COVID incluso grave. Secretario, escuchándolo, abordando temas como dengue, sarampión, gripe aviar, COVID, se interpreta que sería el dengue lo que pudiera salirse de las manos si no hay una corresponsabilidad de la gente. Es correcto, Mario. El dengue es por ahora la enfermedad que nos preocupa más en el estado de Jalisco. También debo decir algo fundamental. El dengue tiene una presentación de mayor gravedad cuando una persona ha tenido el antecedente de un episodio de dengue. Por eso nos preocupa más, porque habiendo tenido 20,000 casos el año pasado, las personas que ya tuvieron dengue podrían presentarse con mayor gravedad. Es correcto, es la enfermedad que más nos preocupa en este momento. Doctor, vamos a hacer una breve pausa, si nos permita. No le hemos dado la palabra a don Manuel Baeza, pero enseguida regresamos con la participación de mis compañeros en la mesa y seguimos charlando con el secretario de Salud del Gobierno del Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez. Recuerde que lo que está comentando, si usted se le pasó, quiere volverlo a escuchar, lo puede oír tranquilamente en nuestro podcast, Directo MX. Ahí volverá a recuperar todo lo que nos está compartiendo el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. No tardamos. Amigos, estamos de regreso en Directo MX. Seguimos en esta charla, esta entrevista con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud. Antes de darle la palabra y a mis compañeros en la mesa, vemos otro breve video que nos da pie para seguir abordando otros tópicos con el doctor.
antes del mes de septiembre debemos de tener un abastecimiento de medicamentos al 92%. Bueno, ahí está el gobernador del estado, Pablo Lemus. Le voy a dar la palabra a Manuel Baeza, pero como ya nos dejó pruebas de que tiene muy buena memoria, doctor Pérez Gómez, déjeme plantearle esto. Este asunto del stock de medicamentos es un problema que venimos arrastrando desde el sexenio pasado, es una queja permanente y siempre nos están prometiendo que ya casi los abastecen, pero ahí nos queda pendiente, ojalá que usted nos diga cómo va ese aspecto en particular en Jalisco y si me permite añadiría también, con toda esta nueva promoción de las vacunas, ¿se perdió la costumbre, el programa de vacunación en el sexenio pasado? Se las dejo ahí pendientes, estimado Manuel. Gracias. Retomaré un poco el tema del dengue y algo parecido a lo que comentaba Mario. Es decir, el dengue que era estacional ya llegó para quedarse, ya es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos a vivir, o hay posibilidad de que en algún momento se erradique otra vez ese problema. No se va a erradicar. El dengue es la enfermedad transmitida por vector más común en todo el mundo. Ocurren entre 50 y 350 millones de casos anuales de dengue en todo el mundo. Y en el caso de México, sabemos que existen estados de la República con condiciones climatológicas que los hacen más susceptibles. El dengue dejó de ser una enfermedad de los trópicos para convertirse en una enfermedad también de las zonas urbanas. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el área metropolitana de Guadalajara, que es la predominantemente afectada en el estado de Jalisco. No se va a erradicar, pero sí la podemos reducir a niveles de un muy alto control de la enfermedad. Si tenemos la corresponsabilidad, como bien comentaba Mario, entre la comunidad, las autoridades municipales y las autoridades sanitarias. Lo que necesitamos es limpieza, limpieza, limpieza. Cero cacharros. Que nuestros patios no tengan cubetas que hayan acumulado agua, que las piletas o que las fuentes se estén limpiando y que se esté utilizando un larvicida que precisamente evita que ese mosquito se desarrolle a su forma adulta. Y por supuesto que las medidas también de fumigación y nebulización son importantes, pero no es lo más importante, porque cuando ya queremos eliminar al vector, cuando éste está en su fase adulta y está volando, ahí ya no logramos el control suficiente de la enfermedad, solamente una parte. Lo importante es ir al origen, que es eliminar los criaderos del vector, y de esa manera sí podemos reducir significativamente el impacto de la enfermedad. Doctor, entonces, perdóname, Eugenia, cuéntenos cómo estamos en el abasto de medicinas y si retomar las campañas de vacunación es tratar de corregir un error que se cometió por parte de las autoridades de salud. Retomar la campaña de vacunación es sí intentar empatar con todo lo que haya quedado pendiente de aquellos biológicos o que no tuvieron aplicación suficiente o que no lograron el esquema completo, a lo mejor durante la pandemia de COVID-19. Por eso yo lo veo como una gran oportunidad e invito a la población a que tengan la mayor confianza en la calidad de las vacunas que vamos a utilizar durante esta Semana Nacional de Vacunación. Número 2, en cuanto al abasto de medicamentos. En este momento en el estado de Jalisco, porque lo monitoreamos prácticamente todos los días, el abasto de medicamentos está en aproximadamente el 68 al 70%. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que los medicamentos que tienen las instituciones de salud en el estado de Jalisco y en prácticamente toda la República tienen dos
fuentes, tienen dos orígenes. Uno es lo que el Estado como tal adquiere con sus propios recursos y particularmente los estados que no estamos adheridos al IMSS Bienestar. Y la otra parte de medicamentos son medicamentos que vienen de un programa nacional conocido como FONSAVI. No es el INSABI desapareció. Sí. Pero FONSAVI significa Fondo de Medicamentos o de Salud para el Bienestar, que son insumos que provienen de la Federación, y ahí están los medicamentos contra el cáncer, los medicamentos contra enfermedades hematológicas y los medicamentos contra algunas enfermedades conocidas como enfermedades raras. Esos medicamentos provienen de la Federación, son medicamentos caros y lamentablemente todavía no hay el abasto suficiente a las entidades federativas, porque incluso recordarán ustedes que en días pasados hasta se hizo el anuncio de que la compra consolidada de estos medicamentos de IMSS Bienestar y FONSAVI se había caído por situaciones irregulares que derivaron incluso en la detención de algunas personas para su investigación y demás. Y eso nos preocupa mucho porque puede generar un mayor retraso en el abasto de medicamentos que provienen de la Federación. También recordarán que el Estado de Jalisco tuvo que hacer una compra extraordinaria por cerca de 200 millones de pesos de medicamentos oncológicos para niños y para adultos hace aproximadamente un mes. Era precisamente por eso, porque el retraso federal pues no nos permitía quedarnos cruzados de brazos y era importante darle la cobertura pues sobre todo a los niños con cáncer que no pueden suspender tratamientos porque sería de altísimo riesgo para su salud. Secretario, sobre este tema del programa de servicios de salud para las personas que no tienen IMSS ni ISSSTE, ¿cómo va? ¿Cuántos inscritos van y cuánto se expande? Digamos, ¿qué enfermedades abarca? ¿Qué nos puede decir de este tema? Ahí tenemos alrededor de 500,000 personas afiliadas y el proyecto es afiliar aproximadamente 1 millón de personas durante este 2025. Pero digamos que la población blanco para este programa conocido como Seguro Salud Jalisco es alrededor del 50% de la población jalisciense, que serían más o menos 4.250.000 personas, considerando que Jalisco tiene 8.5 millones de habitantes. ¿Por qué es la población blanco? Porque son quienes no tienen un sistema de seguridad social a través del IMSS, del ISSSTE, SEDENA, etcétera. Es lo que conocemos como población abierta, que al no tener un régimen de seguridad social, entonces debe tener la cobertura de atención a la salud por parte del propio Estado, ¿no? Nosotros esperamos este año por lo menos tener 1 millón de personas afiliadas, pero también debo decir lo siguiente: ¿qué pasa si alguien que no está afiliado y no tiene IMSS, ISSSTE, etcétera, acude a una de las unidades de atención, hospital, centro de salud, etcétera, de la Secretaría de Salud? Va a recibir la atención y muy probablemente a partir de esa atención va a recibir la afiliación. Nadie les va a negar la atención a la población que no tiene un régimen de seguridad social. Doctor, Secretario. perdón, discúlpame Mario, nada más preguntarle, suele suceder mucho, se quejan, yo recibo esas quejas, personas que van al ISSSTE o que van al IMSS. Oye, no está el medicamento, no tenemos este aditamento. Ve y cómpratelo afuera y aquí te lo damos. Seguro Jalisco no va a permitir eso. No vamos a permitirlo, lo conocido como gasto de bolsillo, que por cierto estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han mostrado que México es uno de los países que tiene el más alto gasto de bolsillo en su sistema de salud, y creo que eso es algo en lo que se tiene que trabajar en todo el sistema de salud en México, no solamente en el estado de Jalisco. Secretario, tema para que nos pueda puntualizar de qué tamaño se puede dimensionar.
Hay promesa de 7 hospitales, promesa de campaña de Lemus, hospitales regionales. Surgió el 4º hospital civil en Puerto Vallarta, pero si hacemos una suma de la infraestructura actual, en donde añadimos el reforzamiento de los hospitales civiles, el viejo y el nuevo, el próximo Hospital Civil de Oriente de Tonalá, el próximo Hospital Civil de Oriente de Puerto Vallarta, los 7 hospitales civiles regionales que van a estar en marcha, hasta allí vamos bien, pero la pregunta es, ¿y quién los va a atender? ¿De qué tamaño es el rezago y cómo le van a hacer? Mario, esa es sin lugar a dudas una gran pregunta y una reflexión de verdad muy compleja. Número 1, el proyecto del Estado y el proyecto que ha hecho manifiesto el gobernador es el Hospital Civil Puerto Vallarta no arrancaría en este 2025. Es un hecho que no existen condiciones presupuestarias para poderlo hacer. Sí está en marcha el proyecto arquitectónico y el proyecto lógico conceptual, pero sería para arrancar hasta en el 2026. En este 2025, ¿cuál sería la prioridad? Por ejemplo, todavía le falta un piso de hospitalización completo al Instituto Jalisciense de Cancerología. Claro que el instituto está funcionando, pero es importante terminar completamente el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y tú lo decías muy bien, el Hospital Civil de Oriente todavía tiene la torre de hospitalización inconclusa. Entonces, no podemos estar iniciando obras y dejar algunas todavía pendientes. Creo que la prioridad para este 2025 será Tonalá, efectivamente, y el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y en relación a otros hospitales que pudieran tener el esquema de hospital escuela, tal como ocurrió con el caso de Tonalá, primero tenemos que evaluar si existen condiciones en donde el alumnado que procede de alguno de los centros universitarios ya está concluyendo con sus carreras para que sea el alumnado que haga prácticas profesionales en ese hospital, porque de otra manera, si termina primero una obra y no ha concluido por lo pronto una primer generación de médico, cirujano y partero, pues ahí va a haber un desfase inconveniente y entonces el objetivo para el cual se desarrolló ese proyecto pues no tendrá razón de ser. Creo que va a ser ir planificando todo acorde con las condiciones de hospitales escuela y los centros universitarios que tienen carreras de salud. Oiga, doctor, y en la medida en la que nos pueda decir, cuando Pablo Lemus lo invitó a ocupar el cargo, ¿qué le pidió? ¿Qué le dijo? ¿Necesito qué? Lo primero que me dijo es que hay que desempeñar, sobre todo tratándose de salud, con muchísima sensibilidad y con mucho apego a la población. Número 2, que para él era una prioridad lo relativo al abasto, no solo de medicamentos, sino también de insumos en general para la salud. Tercero, que era muy importante la atención a grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, por ejemplo, y los grupos de personas cuidadoras o cuidadores que a veces no los tenemos en consideración y son extremadamente importantes. Y lo otro fundamental, atención a la salud mental, a niñas, niños y adolescentes y trabajar fuertemente por evitar el impacto de las adicciones en la población jalisciense. El suicidio también, ¿no? Suicidio como parte de salud mental, efectivamente. Y le dijo que sí. Doctor. Le dije que sí y creo que ahí se trata de trabajar en equipo con muchas instituciones y creo que vamos a lograrlo. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, le agradecemos, se nos quedan muchos temas pendientes. Ese tema de la salud mental amerita que nos acompañe en otra ocasión no muy lejana. Amerita que lo hagamos y con 2 o 3 profesionales adicionales que nos acompañen y creo que será un gran tema. Porque sabe, creo que se habla mucho de la salud mental, o mejor dicho, de la ausencia de salud mental. Salud mental y adicciones. Y pues como que no vemos dónde va la salida, pero usted ya nos platicará. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias, Jonás. Gracias. Gracias. Amigos, pues Mario.
El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud Jalisco. Tenemos que hacer una nueva pausa, regresamos rápidamente. Todo lo que nos platicó, ustedes lo pueden escuchar cuantas veces quieran en el podcast Directo MX. Volvemos. Nos queda el último segmento de Directo MX esta noche del lunes 21 de abril. Rápidamente vamos a revisar lo que ha sido la agenda del gobierno del estado y lo que está pendiente a un día de un aniversario importante. Veamos este breve video. Muy buenos días. Me encuentro con la presencia de la cónsul Claudia Pavlovich, cónsul mexicana aquí en Barcelona. Cónsul, muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí en el Barcelona Supercomputing Center. Vamos a firmar un acuerdo el día de hoy de colaboración enfocado sobre todo en llevar distintas empresas de data centers al estado de Jalisco. Bueno, esto es parte de un breve video que compartió el propio gobernador Pablo Lemus en sus redes sociales. Bueno, pues ya regresó de su gira de trabajo por Barcelona, estuvo allá en Semana Santa, ya nos dimos cuenta, hoy estuvo en un evento público, se reunió con miembros de la Asociación 22 de Abril, sobrevivientes de las explosiones que mañana cumplen 33 años, que marcaron la historia reciente de Guadalajara. Pues me gustaría escucharlos porque nos quedan unos pocos minutos. ¿Cuál es su evaluación? ¿Qué es lo que enfrenta Pablo Lemus en los próximos días? Ustedes dirán, señores. Yo nada más tengo una curiosidad. Ahora que estuvo en España otra vez, ¿se entrevistaría con Enrique Alfaro nuevamente para tocarle temas? Fíjate que la misma pregunta me hice, pero muy al tanto de los eventos públicos, el gobernador hoy, hasta donde me entero, no ofreció entrevista. Pero no faltará algún colega que le pregunte eso. Sí, para saber. Digo, uno se queda con la duda, entonces hay que saber si sí o si no. Sí, no, pero sin duda su regreso son dos temas importantes, seguridad y agua, abasto de agua. Seguridad porque todavía hay algunos temas pendientes por resolverse, evidentemente Teocaltiche y Teuchitlán siguen estando en la palestra, y por otra parte el tema del agua, sí necesitamos escuchar algo más contundente de cómo se van a resolver los problemas, porque ya nos dijeron que no está llegando agua del sistema El Zapotillo. Ahora hace falta que nos digan cómo le van a hacer para que el estiaje no traiga una afectación. Ya aseguraron que no habrá tandeos masivos o que no habrá suspensión del servicio masivo, sino quizá segmentado por algunas colonias, pero el otro día nos respondían por transparencia que está llegando más agua o se le está extrayendo más agua al sistema de la presa Calderón y la presa del Salto y un poquito menos de extracción a Chapala. La pregunta es para llegar a buen tiempo con Chapala para abastecer a la ciudad y no tener problemas. Evidentemente vienen días difíciles de sequía que hasta la segunda quincena de junio vamos a estarlos resolviendo, por lo menos en lo que llegan las lluvias. Señores, ¿algún comentario adicional a este mismo tema u otro? No, sobre eso que comentas, Mario, justo Jalisco figuró en estas vacaciones en tercer lugar entre los estados con más homicidios dolosos. También tiene pendiente continuar haciendo política sobre el tema de su reforma de narcocorridos. Y bueno, en esta gira que hace en Barcelona, creo que continúa con su apuesta tecnológica, ¿no? Prometió que en 3 meses estaría en Zapopan, en el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores. Orientado por gobierno federal. Sí. Tomaré el tema del 22 de abril, se cumplen 33 años, un evento traumático para la zona metropolitana de Guadalajara principalmente. Muchas generaciones, las más nuevas, no conocen del tema o lo conocen muy por encima. Yo solamente plantearía que así como hubo una tragedia hace 33 años, se dio el inicio, al menos en Jalisco, de la cultura de la protección civil, así como en el 85 ocurrió en la Ciudad de México. Aquí ese evento marcó un antes y un después muy grande en la política y en la cultura, insisto, de protección civil. Sumaría ya además, en esa última parte, Manuel, se está evaluando la posibilidad de incluir dentro del presupuesto ya en manera constitucional una partida presupuestal para apoyo también a las víctimas que continúan con vida, porque pues ya han pasado 33 años,
se ha venido reduciendo también el número de sobrevivientes a la tragedia, y ahí estaría la posibilidad, de momento es eso, una posibilidad. Bueno, pues Nada el más. tiempo se nos terminó. Yo les agradezco mucho. Tenemos que ir a los videos virales. Nada más si quiero pues reconocer nuevamente, y creo que es en buena medida el resultado de las explosiones, el robusto cuerpo de protección civil y bomberos que tenemos ahora, que hay en muchos municipios, en algunos pequeñito, pero pues es personal que siempre nos está ayudando. En cuanto haya algún problema, ahí están los elementos de protección civil y bomberos. Amigos, vamos a nuestra sección de videos virales porque las redes sociales también marcan agenda y me toca a mí presentarles el primero rápidamente. Ahora que recién pasaron pues, los eventos religiosos de Semana Santa, en el Estado de México se formó una cruz de nubes. Así fue al menos lo que dijeron en las redes sociales. Vean, quiero que vean todos, mi gente, la cruz que se acaba de formar en el cielo, aquí en el cielo de Tejupilco. Véanlo, véanlo todo, mi gente, se enchina la piel, es de verdad impresionante. Impresionante lo que está pasando, no sé si todos puedan ver y darse cuenta de lo que está pasando. Y también en Semana Santa se viralizó un video donde en un Vía Crucis un representante de Jesús pateó a uno de los asistentes que se le colgó en la cruz. Bueno, también Jesús pierde la paciencia. No, ella estaba en su papel de, oye, me estás distrayendo, ¿no? Bueno, en cosas serias, siguen tiroteos en Estados Unidos, en universidades. Vean lo que pasó en esta ocasión en Florida. Dos personas perdieron la vida y 6 lesionados. Terrible. Bueno, y cerramos con lo que ocurrió en Jalisco justo la semana pasada. Los Alegres del Barranco, más que alegres, silenciosos, finalmente cumplieron esta orden de presentación ante la Fiscalía de Jalisco, pero se abstuvieron de declarar. Bien, pues como era de esperarse, los Alegres del Barranco acudieron a la Fiscalía, no declararon, pues parte de sus derechos, pero lo que sí nos queda constancia es que el tema de la apología del delito de los narcocorridos, pues ahora se está convirtiendo en un asunto que pues cunde por todo el país. Las prohibiciones abundan y ahora vienen las fiestas en Tepatitlán, Tepabril, y también ya comienza la Feria de San Marcos. Comenzó el sábado. Ya está ahí pendiente también que no se permitan los narcocorridos. Estimado Irán, Eugenia, gusto. Estimado Manuel, Evelyn, Mario, a todos muchas gracias. Amigos, les deseamos una excelente noche. Si usted sigue de vacaciones, disfruta informándose a través de Quiero TV. Todos mis compañeros, la mayoría de ellos, también escriben en nuestro sitio web Quiero TV MX. Ahí usted puede encontrar los textos, las reflexiones que por escrito le compartimos en nuestra sección de opinión. Les deseamos una feliz noche. Aquí nos seguimos viendo en la programación de Quiero TV.